Hola, qué alegría saludarlos y darles la bienvenida una vez más al Postre Primero Podcast con una nueva historia de vida, con una nueva invitada. Este va a ser un episodio un poquito difícil de hacer, un poco diferente, porque ya conozco la historia, ya les voy a presentar a mi invitada. Es una historia de vida bien fuerte, es una historia de vida que deja un mensaje muy cargado y que sin duda es el reflejo de lo que muchas mujeres en Colombia viven hoy en día todavía. Sin más preámbulos, les voy a presentar a Jackie Franco. Les comentaba que ya conozco la historia de Jackie porque ya la tuvimos como invitada en el programa donde estoy en Telecaribe a las 3:30 de la tarde entre mujeres. Y ahí tuvimos el placer de tener a Jackie, de recibir con mucho amor su historia. Ella abrió su corazón para nosotros, para muchas mujeres que están con nosotras en el programa todos los días. Y yo dije, ya que hay que hablar más de esto porque hay que impactar más vidas, hay que crear más conciencia y es un tema que todavía se calla mucho. Así que Jackie, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, te agradezco por estar aquí, eres una mujer muy valiente y bueno, bienvenida al Postre Primero Podcast. Gracias, Dani, por tu invitación. Me siento profundamente honrada para que me tuvieras en cuenta y me invitaras. Y aquí estoy. Bueno, sí, Jackie, la verdad es que ese día cuando fuiste al programa a Entre Mujeres, yo te dije qué historia, nos sacaste lágrimas a todas, pero lo más bonito no es digamos que quedarnos ahí, sino que más bien permitir que tu historia trascienda, permitir que tu historia dé ejemplo a muchas mujeres que atraviesan por una situación tan fuerte como la que te tocó atravesar a ti. Y lo más bonito, además, es verte cómo pudiste florecer nuevamente después de aquella situación en tu vida. Vamos a contextualizar a las personas. Bueno, a Jackie la conozco desde hace muchos años porque vivimos en el mismo barrio. Mi papá y mi mamá la conocen muy bien. Para mí fue sorpresa cuando te vi en el programa como invitada porque no tenía ni idea que eras tú y tu historia, quienes iban a ser los protagonistas de ese día. Y de hecho ese día yo conocí tu historia, no tenía ni idea. Pero lo que sí me quedó claro es que muchas más personas necesitan escucharla. Así que bueno, primero que todo, Jackie, háblanos un poquito de ti, de tu niñez, quién eres, quién es Jackie Franco. Wow, tengo mucho que contar, pero bueno, voy a ser un poquito breve. Mi niñez, entre comillas, fue bonita. Eh, Mis papás fueron, ahora mismo, pues tengo un poquito de nostalgia porque mi papá lo perdí hace 3 meses. Mañana ya 3 meses no es fácil para mí, viste un proceso de deterioro. Eh, yo soy mamá, fui esposa de alguien que en un momento de mi vida pensé que me iba a tratar súper bien porque lo conocí en la iglesia. Yo soy cristiana, protestante, lo que llaman evangélicos. Y él era una persona que tenía ministerio en la iglesia. Entonces, la verdad es que mi relación fue muy rápida. O sea, a los 3 meses, o sea, al mes decidimos que nos íbamos a casar, a los 6 meses nos casamos. Pero bueno, yo no creo que eso sea, nunca le pongo como que tú tienes que conocer a una persona muy bien, no sé qué, porque he visto personas como que se conocen una vez, se casan y hoy todavía están juntos, o sea, no le pongo a eso. Yo creo que es cuestión de compromiso y que pues que si hay un problema lidiar con él y tratar de solucionarlo. Mi problema de violencia fue tratado muchas veces. A nivel de iglesia, siempre íbamos a retiros, llevábamos un acompañamiento de los pastores, pero más sin embargo los cambios eran momentáneos. Y, o sea, no sé, o sea, son tantas cosas que me gustaría como que me llevaras a los Claro puntos que y yo sí. desarrollarlas. Bueno, primero dejar claro a muchas mujeres que nos ven que hay muchos tipos de violencia en contra de la mujer. Hay feminicidios hoy en día que son el detonante de una violencia muy avanzada. Tristemente vemos noticias todos los días todavía de mujeres violentadas, abusadas y definitivamente por su pareja. Entonces está la violencia económica, está la violencia física, está la violencia sexual, está la violencia obstétrica, está la violencia bueno, hay tantas violencias. Está Patrimonial, la violencia patrimonial. ¿Cuál más está? Ahí está la violencia psicológica, creo que ya la ok, nombré. sí. La física, que la psicológica y la física siempre, casi siempre van de la mano, pero que cuando es psicológica es muy difícil de demostrar. Entonces sí te quiero preguntar, ¿de cuál violencia tú crees que fuiste víctima o de De todas? todas.
¿En Yo serio? fui de todas y hay algo que a la gente perturbó muchísimo cuando mi historia salió a la luz porque me viralicé. De hecho, ese punto quisiera tocarlo. El viralizarse no es fácil, o sea, para mí no fue fácil. Había días que no podía ni dormir, mi teléfono no dejaba de tener muchísimos mensajes, me contactaban de medios de comunicación, O sea, de ya tú habías hablado de este tema. Este tema ya había salido a cuando la el luz. tema salió a la luz fue que se supo. Ok. O sea, cuando se viralizó fue que se O sea, tú supo. lo estabas llevando callada. Yo llevaba 20 años callada. Wow. Entonces, es cuando, o sea, cuando se sabe el tema y se sabe que fueron 20 años, a veces la gente se toma como o sea, de comentar o decir, oye, ¿cómo así que tú 20 años y tú no hiciste nada? O a veces leo como que gente que dice, ella le gustaba que él lo hiciera. O sea, no, no creo que ninguna persona le guste que lo haga. Claro. Hay varias situaciones que te hacen soportar eso. Vamos a devolvernos un poquito. Hay otra Ok, violencia también que hoy se habla mucho de ella, es la violencia vicaria, cuando instrumentalizan a los niños para hacerle violencia a su madre. Pero vamos a devolvernos, Jackie, porque ya que me dices que fuiste víctima de todas, y te lo creo porque ya conozco la historia, como les decía, yo sí quiero que tú nos cuentes, porque todo empieza como una historia de amor bonita ok, y uno se imagina, porque yo me imagino que tú lo que querías era la familia perfecta, el sí, marido, mujer, hijos, casa, beca, carro y lo que uno ve en Disney, por ejemplo, que yo exacto. creo que por eso las mujeres también creemos todavía en esas historias de amor, porque está como instalado en nuestro chip desde chiquitas. Pero ¿cómo es que conoces a este hombre y cómo empieza esta historia de amor? Eso que dices es cierto, o sea, yo crecí como que con los cuentos de hadas, o sea, a mí Ujú. todas las noches me tenían que leer un cuento para dormir. Y cuando yo conocí a esta persona, obviamente no se manifestó como realmente era, lo conocí en un medio cristiano, era una persona que tenía ministerio en la iglesia, me encantaba su manera como se expresaba, era muy inteligente, a mí me gustan los hombres inteligentes y eso, él es bien inteligente, o sea, eso no, no se lo puedo quitar, un excelente profesional, pero, o sea, cuando todo esto sucede, como te digo que me casé muy rápido, ¿Cuántos años tenías? yo tenía 21 años, Ok. cuando me casé tenía 21 ¿Y años, él? él tenía 26. Ajá. Cuando todo esto sucede, que ya yo me caso y empiezo a hacer mi vida de esposa, como a los 2 meses ya me empieza a agredir, a ¿Cómo los fue 2 esa meses. primera agresión, Y por de hecho ejemplo? fue una agresión como tonta, porque yo Ujú. sí me pongo a pensar, ¿por qué te lleva una persona a agredirte simplemente? O sea, yo me casé en septiembre y como el 20 y algo de noviembre, 18 de noviembre, creo que tengo escrito, yo escribía, yo era de las que me desahogaba escribiendo. Me acuerdo que él me dijo que para pasar Navidades con su familia. Entonces yo, pues obviamente, no sé, yo era como muy, muy de casa, no sé si en la época de antes uno era así, como de muy... Entonces yo le decía que yo no quería ir allá, que yo quería pasar la Navidad con mis padres en mi casa. Entonces me dijo que no, que tenía que ir a su casa, que pues que él lo decía y que tenía que ser allá. Y de hecho, enseguida, eso fue un detonante para en él albergar esa agresividad, esa violencia, porque creo que la gente maneja el punto de la violencia como que, ay, es que te dio una cachetada, que eso tampoco es aceptable. No, Nada, a mí ninguna. me torturaban, que es muy diferente. O sea, la violencia que yo viví era que si tú tenías ese enojo ahora, era de poder pasar toda la noche despierta, maldecirme, insultarme, golpearme, volverme a despertar, levantarme, seguir golpeándome, seguir, o sea, podía pasar hasta un día, 2 días, o sea, eran cosas Wow. así. O sea, Dios lo mío mío. no era un golpe, lo mío era tortura. Y así fue la primera vez. Así fue la primera vez. Entonces pasa, tú recibes esta agresión, esta primera agresión que no te la esperabas porque para ti Obviamente, yo quedé en shock. era un hombre supuestamente, o sea, que te amaba, era un hombre que supuestamente te respetaba, no te esperabas ni tenías como ninguna alerta de que él fuera de esa forma. Para nada. Y sí, o sea, y los episodios de violencia que yo viví no son, o sea, no fue una vez o 2 veces o 3, o sea, yo viví todos esos 20 años violencia. Todos los 20 años de mi vida fueron violencia. De hecho, cuando yo estaba embarazada de mi hija, cuando yo he ido a eventos últimamente, porque sabes que yo tengo una vida social bastante activa y escucho a jovencitas que han tenido familia y tienen hijos con problemas
yo le doy la gloria a Dios y le agradezco porque yo me acuerdo cuando yo era golpeada embarazada, que yo caía al piso y él me pateaba una Dios y otra vez. mío. Yo sentía cuando mi hija se me subía, porque tú sientes el bebé cuando se te sube, y yo lo que hacía era colocarme de manera fetal Para para proteger la protegerla. barriga. O sea, yo era así. Y él no dejaba de patearme hasta que no saciara su ira. Luego me cogía del cabello, me lanzaba hacia la pared, yo rebotaba y cogía, o sea, era una cosa, O sea, tú estás viva de sí, milagro, o sea, Jackie. es que de hecho, cuando yo hago la denuncia, es porque yo decía, o me muero peleando o me muero sin hacer nada. Por eso es que yo me lanzo a decirlo. Entonces yo creo que yo se lo conté en ese momento como alguien que escribía blog, Blogs. una persona creo que de Chile, Argentina, algo así. Y recuerdo que hay una vez, porque yo antes era muy tuitera en esa época que hoy es X, o sea, Ujú. yo llegó un momento en que yo me volví muy conocida en Twitter y recuerdo que esa persona me preguntó, oye Jackie, ¿tú me autorizas a que yo publique esto, no sé qué? Y yo pensé que eso iba a ser como lo que estoy haciendo ahora, un testimonio de vida para otra chica que esté allá, porque yo creo que lo que estamos haciendo aquí, partiendo del punto que sirva para salvarle una vida, por lo menos a una, hicimos bastante. Pero demasiado, O sea, totalmente. con una que salvemos, que no es la esperanza que yo tengo, yo creo que podemos llegar a más personas, a más vidas de personas. Yo le digo, ok, tú hazlo. Y cuando ella hace eso, madre mía, me escribían hasta amigos políticos míos. Yo tenía, o sea, mucha gente de Bogotá que hoy día ya están posesionados, cantantes, de todo, porque yo había salido de algo que yo había apoyado con un presidente que estuvo, lo que fue la ola invernal. Entonces en esa época yo me viralicé mucho eso, pero fue una viralizada bonita, como estuvimos, que ahí nació lo de primera dama, que mucha Ujú. gente me dice, "Ay, ya la primera dama, porque yo hacía gestiones y había muchas chicas como tú que nos me apoyaban. Entonces, yo era como la señora madura que estaba apoyando ahí, no sé qué, y de ahí nació como esa primera dama y era bonito. Pero cuando ya la gente esa que me Empieza a conocía ver esa empieza a ver la denuncia. realidad de la chica que se reía, que apoyaba, que no sé qué, que no tenía un mal O gesto, sea, que no tú sé cuál. tenías como una doble vida, Jackie. Sí, yo vivía en una burbujita y yo salía a diferentes eventos sociales. Es más, de hecho perdón, me decía como que tú nunca vas a ser capaz de decirlo porque tú tienes una vida social. Yo salía cada ratico que revistas, que prensa, que heraldo, que no sé qué. O sea, yo tenía una vida social muy activa, pero activa de medios también. ¿Y a los cuántos años de esa violencia tú decides hacer una denuncia pública? O Cua denuncia legal, mejor. Ya casi, o sea, ya cuando iba a cumplir los 20 años. Es que cuando tú denuncias, por lo menos si yo hago esto aquí, denunciando, eso ya queda Ujú. hasta donde entendí legalmente, porque, uy, eso pasaron 10.000 muchas cosas, porque hasta en la fiscalía me regañaron que cómo era posible, que yo había dicho que por qué no había ido allá y le sacó yo las 3 denuncias de fiscalía. Esta vez fue la vez que me partió el brazo, que aquí tengo la partida cuando quedé con el hueso guindando. Esta vez fue la vez cuando me tiró un lote que me iba a matar, porque me decía que aquí me voy a Dios quedar. mío. O sea, una cantidad de factores que yo tenía y nadie me defendía, nadie me ayudaba. O sea, tú buscaste Yo realmente. buscaba ayuda por todos lados, por todos lados. ¿Y tu red de apoyo en ese momento quiénes eran, Jackie? ¿Tu familia? ¿Quiénes? Nadie, yo no tenía nadie, yo no tenía nadie. Yo soy un milagro de Dios. O sea, yo no estoy muerta porque Dios no lo permitió, porque Él muchas veces me decía, te vas a morir. Y cuando de hecho se dieron las cosas para divorciarme y todo, me decía que él me iba a matar. Entonces yo le decía, pero de todas maneras, si me matas, la gente va a saber que eres tú. Me dijo, no cualquiera puede sufrir un accidente Es un loco. O sea, es un así. delincuente. Estamos hablando de un De delincuente. la misma persona que estamos hablando, porque no quiero ni decir nombre ni nada. Total. Entonces, como te digo, o sea, yo tengo tantas historias, bueno, pasa eso, y cuando yo empiezo a ver eso, Dios mío, y me llamaba, o sea, varios medios, de hecho, hice un programa para la televisión nacional con, con un canal, y hasta mi familia en Miami la vio, y todo, y mucha gente me juzgaba que porque había dicho que no me pusiera así, que socialmente no se veía bien, que alguien Es que ese yo dijera, creo que tú ese es un buen sabes. punto, Jackie, porque es que hay muchas personas y muchas mujeres que todavía se refugian en ese qué dirán, todavía le dan demasiada importancia y siento que ahí va el miedo también de ellas, como que la sociedad me va a revictimizar, yo voy a hablar, voy a manifestarme como una víctima, voy a pedir ayuda, pero lo que voy a recibir quizás son burlas, más rechazo,
y realmente es hacerle un llamado a esas mujeres que realmente sí hay salida, sí pueden buscar a su red de apoyo. Tristemente en ese momento tú no la tenías, no contabas con familia, pero me imagino que hubo un momento en el que la historia dio un giro y fue cuando hiciste alguna denuncia o qué fue lo que te ayudó a salir de esa relación después de 20 años. ¿En qué momento tú dijiste, no más, no soporto esto más? O sea, como te digo, o sea, yo decidí lanzarme porque dije, o me muero luchando o me muero sin hacer ¿Y nada. qué hiciste? Que fue cuando sale lo del blog. Ok. Entonces, cuando ya yo decido que esta persona salga de la casa y Tú lo empiezo, sacas a él de la sí, yo lo casa saco de la casa y luego me demandó para regresar a la casa. y regresó. No. Ya no Yo puedo le regresar. dije a la comisaria o persona del Estado que estaba a cargo, le dije que no. Y duró 2 años tratando de regresar a la casa. Y yo no permití que regresara a la casa. O sea, yo dije, quiero el divorcio, quiero el divorcio, quiero el divorcio. Y esa fue la única que yo pude usar, o sea, que pasara todo eso, o sea, verlo, a que se viralizara y que saliera todo lo que saliera, fue la única manera que yo pude ser libre, porque Claro. yo nunca iba a ser libre. ¿Tú qué crees que fue lo que a ti te mantuvo ahí en esa relación antes? O sea, todo ese tiempo que Oh my soportaste y God. soportaste. ¿Qué sientes que era lo que te, como que lo que no te Ese, permitía ese actuar? esa es una pregunta bastante fuerte para mí, porque ya yo conocía del Señor. Ujú, Entonces, cuando tú tienes, mi vida social también era en la iglesia, nosotros tenemos como un mundo. ujú. Ya nos reunimos nosotros mismos, el ministerio, no sé qué. Y yo tenía la esperanza de que en el Señor iba a haber un milagro para que esta persona cambiara. De hecho, en el programa habíamos hablado Ujú. con el doctor y el doctor dijo que esas personas nunca cambian. Y he estado, nunca dejo de leer al respecto, ni nunca dejo de alimentarme con respecto a eso, porque me he dado cuenta que esas personas no cambian nunca. Yo te quiero preguntar algo, porque es que hay una delgada línea entre lo que es tener fe en algo. Yo soy creyente y yo realmente tengo fe en muchas cosas que todavía no me han pasado. Tengo fe en que me van a pasar. O tengo fe en que no me van a pasar ciertas cosas. Pero siento que hay una delgada línea entre lo que es tener fe y quedarte en un lugar basándote y aferrándote a esa fe y permitir que tu vida misma esté en riesgo, en peligro. Y sí hay muchas mujeres que a través de la iglesia, a través Ujú. de la religión, a través de sus convicciones y sus creencias, permiten muchos abusos, permiten extralimitarse a muchas personas, a sus parejas, permiten violencia, se someten a mucho sufrimiento, pero porque se están aferrando a una fe. Que yo quiero preguntarte, ¿qué fe o dónde está escrito que Dios va a querer que por medio de esa fe tú sufras? Porque es que Dios no nos trajo a este mundo a sufrir ni a aguantar, ni a vivir una vida miserable. Por el contrario, nos trajo a buscar la felicidad en Él. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta que no era esa fe la que Dios quería para ti? Cuando me hice las mismas preguntas que te estás haciendo ahora, cuando llegó un momento en que me pregunté a mí misma, dije, esta es la vida de Cristo, esta es la vida que Dios quiere para mí. No creo que el Señor esté de acuerdo con esto. No creo que Dios esté esperando como que, o sea, yo tengo una vida bastante espiritual. Ya yo sé que existe un bien, existe un mal. Y cuando yo a veces me vienen momentos así como fugaces, como cosas, a veces tengo pesadillas, yo a veces tengo pesadillas, y esas de las que tú te levantas como que te están ahorcando o cosas así, porque con respecto a Dios esa mío. situación, ya, gracias a Dios como que el tiempo se ha encargado de sanar. Al principio le decía al Señor como que, Señor, o sea, quisiera tener Alzheimer porque no puedo vivir con tantos malos recuerdos, tengo mucho dolor, le decía, tengo mucho dolor, Señor, quítame. Y el Señor creo que ha sido generoso, bueno, misericordioso y se ha encargado como de sanarme poco a poco. Y yo sé que inclusive mi hija me lo ha dicho como que, ma, tú no has hecho tu vida porque tienes miedo. Sí, yo creo que sí, mi hija tiene razón de decir eso porque, o sea, ya 11 años para que yo hubiera, o sea, hacer mi vida otra vez y no, o sea, No me ha da sido, miedo. Se han acercado personas, pero yo siempre he como rechazado, ya, claro. porque no fue fácil para mí todo lo que vi. Y volviendo a la pregunta, yo misma me hice esa pregunta y le dije, o sea, no sé que Dios me va a respaldar, porque yo sé que hasta ahora no he perdido la vida porque Dios no lo ha Así permitido, es.
porque lo que yo viví era para que yo hoy no estuviera aquí. ¿Tú sientes que en algún momento el tema de la religión, el entorno que a ustedes los rodeaba en ese momento, que me imagino que era muy de ir a la iglesia, esta persona ya tú nos dices que también estaba muy vinculada y era líder en la Aún iglesia, está ahí. imagínate, aún está ahí, qué peligro. ¿Tú sientes que de alguna forma, o sea, te sentiste como persuadida, manipulada, influenciada, como para continuar aguantando, aguantando con la excusa de la fe y la religión y de Te Dios? voy a decir algo. Sé de muchas personas como yo que tienen esa vida. No, no al punto, pero sí son violentadas por su pareja, inclusive en el ministerio. Eran agredidas, ¿ya me entiendes? Dios mío. Ya. Y hoy que esas personas te ven que tú pudiste salir de ese círculo de No sé violencia. porque yo me desvinculé mucho de ese, no del Señor, tengo todavía mi relación con Dios, pero muchas personas que antes me rodeaban, pues que me halagaban por el matrimonio que yo tenía y todo, pues creo que quedé como mala porque de pronto no me sé la Biblia de memoria como se la saben otras personas. Pero lo que sí te puedo decir es que el diablo también se sabe la Biblia de memoria. De hecho, él confrontó al Señor. Total. Entonces, la misma escritura lo dice. O sea, que por sus actos tú sabes si la persona es de Dios o no es de Dios. Ujú, así Ya. es. Entonces, para mí eso es suficiente. Cuando tú estabas en este círculo de violencia por 20 años, en mitad de esa historia, nació tu hija. Una cosa es uno ser violentado sin hijos, pero otra cosa es que se metan con los hijos de uno. O sea, las que somos madres, todo con nosotros, con nuestros hijos, nada. ¿Cómo hacías tú con este círculo de violencia en casa, esta persona agrediéndote, tu hija presente? ¿Cómo hiciste para lidiar con esa situación? Hasta donde le pude ocultar a mi hija, hasta donde pude humanamente hacerlo, lo hice. Llegó un momento de mi vida que no se lo pude ocultar, porque ella era la que realmente me lo quitaba de encima. Wow, Mi hija estuvo con depresión, con bulimia y anorexia, claro. ya. O sea, no solo dañaste una vida, la de la mamá, también dañaste la vida de una hija. Y yo creo que Dios es lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo y que a su tiempo Él va a pedir cuentas. Ya no hoy, no mañana, no sé cuándo. Pero a mí, o sea, yo soy resiliente, yo soy fuerte, yo soy más fuerte de lo que la gente cree. Pero si yo le hubiera podido evitar a mi hija esto, se lo hubiera podido, o sea, se lo hubiera evitado. Yo no permitiría que mi hija viviera algo como lo que yo viví. Claro, definitivamente uno quiere lo mejor para los hijos y yo siento que tú nos contaste también que ustedes han tenido que buscar ayuda psicológica. ¿Cómo les ha ido en este proceso, Jack? Bueno, hasta donde pude, hubo una buena psicóloga. No todas las psicólogas son buenas, les digo, a las que nos están escuchando del otro lado. Hay gente que inclusive, o sea, te aterras las respuestas que te dan. La psicóloga que en ese momento me ayudó era especialista en violencia de lo que es guerrilla, lo que es paramilitarismo, todo ese, y ella entendía perfectamente y sabía, o Los sea, traumas. sí, no, y cómo es la persona, Ujú, cuando la persona ya tú la destapas, cuando la pones en evidencia delante de todo el mundo, cómo va a reaccionar, porque este tipo de personajes siempre te hacen pasar a ti como loca. ujú. No, ella está mal, es celosa, está loca, Sí, te quieren ya. voltear la historia, claro. Exacto, siempre te quieren dejar mal. Entonces, ya este tipo de personas especialistas, ellas sí saben Identificarlos. identificar, pero no todos saben. Ujú. Porque yo visité muchas personas, entonces como que tú sabes, como algo muy pasajero, muy por encima. Y este tipo de violencia que yo viví, se necesita gente muy, muy preparada. Ujú. Ya después que tú te enfrentaste y te diste cuenta y dijiste, ok, yo estoy siendo víctima de una violencia tremenda, mi vida está en riesgo, ¿tú miraste para atrás o has mirado para atrás en algún momento para saber cuáles fueron esos red flags que de pronto uno todavía puede identificar en hombres, en personas, porque no quiere decir que solamente los hombres,
que van a, al final a mostrar esa cara? O sea, ¿cómo uno identifica una persona de estas? Sí, lo que pasa es que en ese, o sea, como te digo, yo me casé a los 21 años, ¿verdad? Tuve mi hija a los 23. Un día escuchando algo así como esto, una chica decía, cuando yo vi que él hizo tal cosa, yo me di cuenta que eso era un reflejo. O sea, una vez en mi casa pasó, no recuerdo qué diferencia hubo, y él cogió el closet y le dio un puño grandísimo, siendo yo novia. Ok. O ¿Y sea, tú? eso era un red flag. ¿Y para ti no? Entonces ¿Tenía él como que me rabia? dijo que no, es que yo hice eso porque, o sea, para no hacértelo a ti, yo lo hice ahí. Ujú. Y yo, o sea, yo sé que como que me Te enredó enredó. todo, y yo como que, oye, sí, o sea, y uno es como que romantiza, todo lo pone romántico. ¿Tú Total. me entiendes? Ay, como que, tú sabes, sí, es verdad, él nunca me haría daño. Y es que él me lo decía. Cuando antes de casarnos siempre me decía eso, yo nunca te voy a agredir, yo nunca te voy a hacer daño. Y yo, ahora que recuerdo, yo decía, pero ¿por qué siempre me dice eso? No entiendo por qué me Sí, dice, o yo ni sea, siquiera lo estoy considerando. exacto, exacto. O sea, no entendía ahora que caigo en cuenta que por qué siempre me decía ese tipo de comentarios. Yo nunca te voy a hacer daño, yo nunca no sé qué, yo te voy a proteger. Porque la pareja, la pareja, la persona que tú buscas para tu vida, uno de sus ministerios es protegerte. Ujú. Imagínate, la persona que me tenía que proteger era la que más me estaba daño. Imagínate, total. No, y pasa mucho eso que acabas de mencionar, que uno ignora esos red flags y como que uno justifica, no, es que hizo Exacto. esto por esto, y siento que esas son las pequeñas alertas a las que uno todavía tiene que poner más atención, porque, ok, hoy es eso, mañana cuando estemos en una casa donde ya estemos a solas, donde haya más confianza, donde la persona tenga días malos, cómo van a ser esos días malos, cuáles van a ser esos detonantes o esas actitudes, pero sí es verdad que muchas veces uno empieza a justificar y no quiere, como que uno se ciega. Entonces, de alguna forma, tú sientes que pasaste por alto y te volviste un poco ciega, como otra vez confiando en esa historia de amor que tú querías vivir. Sí, sí, yo pasé eso por alto. Pero fíjate que cuando yo me iba a casar, su mamá no estaba en un estado de salud bueno. Entonces recuerdo que en esa época me habían dicho como que, él me ha dicho como que me había propuesto como vivir con su mamá, o sea, no que nosotros fuéramos donde ella, sino ella viniera a vivir con nosotros. Y yo me recuerdo que yo le devolví el anillo de compromiso. Yo le dije, no, ya no me voy a casar. Porque cuando conocí a su mamá y eso, pues yo dije, es una responsabilidad muy grande. Casarse es una, cuando uno se casa tan joven, tú te Ujú, sientes como que tienes muchas responsabilidades encima. Ya casarse no es fácil, total. ya no es solo intimidad. Hay una serie de factores que uno tiene que asumir, Sí, sí. ya. Entonces, más que yo estaba muy joven, porque No, hay que negociar muchas cosas, pero exacto, jamás un abuso, una violencia, algo exacto. que realmente comprometa tu vida, tu integridad, tu paz. O sea, eso nunca. Exacto, entonces yo hasta le devolví el anillo y yo de hecho yo había pensado no casarme ya, o sea, no casarme porque yo dije, no, yo no voy a responsabilizarme de tu mamá, no sé qué, no. Entonces después no, él me dijo, no, 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 y me volvió a dar el anillo, no, 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 nos casamos, ¿cómo es que se llama? Oramos a ver Dios qué muestra, oramos, pero no, no, yo no, gracias a Dios nunca tampoco, porque mejor dicho, O sea, tú sientes que él siempre se aferraba como que trataba como de manipularte por el lado de la religión, sí, de la iglesia. Ok. así Ese era hace. su Así modo hace operandi. y de hecho porque se la sabe de memoria, o sea, él es Astuto. muy, muy, y de ese tipo de personajes es así, es sumamente inteligente. Cuando hay violencia, muchas veces el agresor trata de convencer y hace creer a la víctima que es culpa, no es que yo te pegué porque es tu culpa, es que yo se me fue la mano, pero es porque tú hiciste tal, me respondiste de esta forma o porque me hiciste sentir así y tiene la capacidad como de envolver a la víctima que además ya digamos que puede estar agotada psicológicamente de alguna forma, entonces está vulnerable y la puede llegar a hacer creer que es culpa de ella. Bueno, recientemente estaba esta película Romper el Círculo que hizo mucho ruido a nivel Yo me la mundial. vi, ¿Te la viste? ¿Te sentiste identificada? no, Cero. me No, parece que le faltó mucho. pero es que comparado con tu historia personal, Oh, que Jackie. sí, o sea, es que me la imaginaba así, pero hubo otras 2 antes que me Ujú. encantaron, que sí eran fuertes, que fue la de Jennifer López, ¿te Ajá, sí, acuerdas? claro. Que era suficiente en español, y la de Durmiendo en el Enemigo con Julia Roberts, eso sí Tremenda, es, sí. esas 2 películas sí Te muestran, representan en tu esas historia. 2 sí son así. Ok. ¿Tú sentiste en algún momento que él te
te convencía o te trataba de convencer de que tú eras la culpable de que él tuviera esas agresiones contigo? Claro, es que ese punto voy, cuando la gente se toma el atrevimiento a comentarte cuando alguna chica es vulnerada, porque permanentemente esas son las noticias que salen, que vemos, que fue abusada, que fue no sé qué, y entonces es que ella le gustaba, es que ella no sé qué, o sea, tú no sabes psicológicamente cómo trabajan a la persona, Así todo a es. lo que tú eres expuesta, mira, ve, tú eres una niña preciosa y tú estás con un hombre que todos los días te dice, pero tú eres horrible, tú no te ves. Y tú llega un momento que tú te miras al espejo y tú te sientes horrible, Así es. porque te trabaja esta. Y de eso, de hecho, eso es lo que trabaja hasta los militares y todo eso, o sea, a ti te trabajan la cabeza. Sí. Ya, entonces si él con esa, porque él tiene una labia, te decía como que mira que te lo mereces, me sacaste de casillas, tú misma me provocas, me haces sacar la ira. No sé, entonces, el problema de nosotros, yo nunca me podía enojar, yo nunca podía hacer un reclamo. O sea, te voy a decir hasta qué punto. Un día a mí se me rompió el plato del microwave. Yo salí en bombas ese día a resolver ese plato porque yo sabía que donde él llegara y el plato del microwave estuviera partido, me iba a llevar una golpiza. Dios O a mío. veces me decía, vamos a la iglesia, no sé qué, cuando, y sonríes porque ya sabes lo que te pasa. Entonces como que me apretaba duro así del brazo entrando a la iglesia. Yo vivía tensionada. A mí Sometida totalmente. siempre fui una persona, como todo el mundo me conoce, la gente que me conoce, que soy súper extrovertida, amiguera, no sé qué. Así era también en la iglesia. Yo nunca cambié, porque ya yo tenía un círculo social. Él me alejó de todas mis amistades de la Ah, iglesia. porque esa es Sí, te aleja de otro modus todas tus operandi de amistades. ellos que te alejan. Y cuando ellos me veían, me decían, ya, ¿qué te pasa? O sea, no eres tú. No podía darle saludo de beso a mis amigos, no podía, o sea, muchas cosas empezaron a prohibirme, ya, y yo lo hacía en ese momento de mi vida. Ya hoy Claro, día nadie me puede prohibir nada. claro. ¿Qué se necesita, Jackie? ¿Qué necesita una mujer? ¿De qué se necesita armar una mujer para salir de un círculo de violencia tan tremendo como el tuyo? Tomar la decisión. Toma la decisión. ¿Por qué pasa eso que a veces toman la decisión, pero entonces se devuelven? Como que sí, pero no, pero lo voy a intentar la última vez. No, porque esta vez sí va a cambiar. No, porque esta vez él me prometió tal cosa. No, es que ya cambió porque es que él hizo una promesa al Santísimo, no sé qué. No, porque es que esta vez es diferente. Porque esta vez y esta vez, esta vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yo, es que eso siempre es mentira. yo pienso que a veces las chicas vuelven porque sienten que lo quieren, pero para mí, yo considero que están enfermas, que ellas necesitan ayuda y ellas no lo saben, que ellas los defienden Sí, inclusive. porque fueron enfermadas por un enfermo. Sí, exacto. Entonces, a ese punto es que yo quería llegar cuando la gente te critica o habla, si llegase el caso que pasan esos sucesos y la chica defiende al tipo como que no, es que él tiene el derecho. No, óyeme, escúchame algo, tú necesitas ayuda, tú estás mal y tú no sabes que tú estás enferma. Entonces, cuando ellas se ven, o sea, con un profesional que la lleva a darse cuenta que ella sí está mal, ahí es cuando ellas reaccionan y dan el paso de salir de esa relación. Ya. La mía, yo tomé la decisión porque, Dios mío, yo creo que si tú en 20 años no se te acaba lo que supuestamente iba a ser amor, porque si yo en 6 meses me caso con una persona, ese tiempo con la que íbamos a estar casados, no sé si me hago entender, era para cultivar el amor y él empieza a hacerme tanto daño. ¿Crees que yo podía tener amor ahí? Para nada. Yo me estaba quedando porque era mi responsabilidad ante los ojos de Dios de luchar por mi matrimonio, ya porque yo quería mi familia, yo quería mi hogar, pero él se encargó de cualquier sentimiento que yo tuviera de destruirlo. Y le digo a cualquier persona que está recibiendo maltrato, o sea, eso no es amor, Así es. ¿Cómo está tu corazón hoy, Jackie? tranquilo. O sea, cuando ya tú te viste y dijiste, ok, ya yo pasaron 20 años, sí fue horrible, pero salí de esto, o sea, ya tengo otra vida, ya no vivo con esta persona. ¿Cuál fue tu sensación? Ese primer día que tú llegaste a tu casa sin ese hombre ahí,
¿Cómo te sentiste? ¿Qué Cuando yo pensaste? me levanto en las mañanas en mi casa, yo troto, yo entreno, cuando puedo entreno, ando indisciplinada porque, ajá, porque sí, porque ando disciplinada. Pero yo cuando me levanto en las mañanas a tomarme el café, yo miro así como por la ventana, tomo el sorbo de café y digo, ay, qué tranquilidad tan rica. Nadie se levanta en la mañana a insultarme, nadie me maldice, porque hasta eso. O sea, tú te levantas rico tan agradecida con Dios. De pronto hay una cantidad de factores que en este momento no tengo, como una estabilidad económica, pero Dios ha sido tan fiel y tan soberano que me ha respaldado. O sea, Dios me ha demostrado que Él me ha respaldado y que no me ha faltado nada. En esos 20 años tú no trabajaste, solamente estabas No, dedicada al hogar. no, o sea, me dediqué como a hacer lo que no me incliné a hacer lo de los diseños de las joyas y eso y no sé qué, Ujú. pero ya yo después lo dejé o sea, yo era ama de casa, lo que es Ujú. hoy Él no te bueno, quería dejar trabajar tampoco, nunca ¿o me no? pidió que trabajara porque siempre nos colocaban como que teníamos que estar en la casa, sujetas al esposo, atender a los hijos, que eso fue lo que yo me dediqué a Porque, formar a mi hija. porque muchas mujeres, uno de los miedos o una de las cosas que les impide como tomar esa decisión es justamente porque tienen esa dependencia económica, justamente porque se dedicaron al hogar, a veces porque esta persona ni siquiera les permite trabajar. En tu caso, ¿cómo hiciste tú para salir adelante cuando venías, digamos que de estar dedicada al hogar tantos años? Me he dedicado como a ser comerciante. Ok. Hago cosas, me pagan por esas cosas, por ejemplo, los bienes raíces o cosas así. Pero él trató de hacerte algún tipo de violencia como económica o patrimonial No, él me dejó también, sin nada, sin nada. o sea, sin nada, literalmente sin nada. Ya él tiene un patrimonio con otra persona, ya él tiene una vida con otra persona, ya él tiene hijos con otra persona, que Dios lo bendiga, ya me entiendes, ya. Pero a mí él me dejó a mí sin nada. Y legalmente, ¿por qué no pudieron hacer algo si tú pues tienes tus derechos? Exacto, eso mismo dijo la abogada que supuestamente tenía, pero creo que en un momento de mi vida me engañaron porque se supone que tú tienes un abogado para que el abogado te guíe, aparte tú estás muy aturdida, tú estás temerosa. O sea, cuando tú sales de este tipo de sucesos, de este tipo de relación, tú no quieres volver a ver a esa persona más nunca en tu vida. Ujú, Ya. claro, Tener esa persona frente a ti hoy día, yo entro en shock. Tú me lo traes ahí, yo entro en shock. total. Ya, Entendible. No es para exacto. menos. Y de hecho, la ley, hay una ley 200 no sé qué tata, que dice que inclusive cuando estás todo en esos procesos, que no se le debe obligar a la víctima que esté en el mismo lugar con el victimario, Ujú. todo eso existe, porque saben lo difícil que es para uno. Ya. Bueno, ahí se me perdió el punto que íbamos a contestar. Que tuviste tus abogados, tuviste tus Ah, okey, la asesorías. abogada. Entonces, o sea, yo llegaba muy nerviosa, yo estaba como medio perdida, y a mí esas personas me dijeron: "No, firma aquí, después peleamos esto, después no sé qué", y eso no era así. Ok. O sea, yo fui engañada para yo ceder en muchas cosas, y después, pues, no sé qué pasaría después, pero Por eso es que tú dices que él te exacto, quitó absolutamente todo. todo. Yo me quedé sin Empezaste nada. de cero. Sí. Pero Valió la pena empezar desde cero. estoy Ajá, tranquila porque yo creo que lo más importante es mi vida, así por es, encima de las cosas materiales. sin duda. Ya. ¿Cómo hubiera sido tu vida, Jackie, de pronto si no te hubieras cruzado con un personaje de esto? ¿Cómo te lo hubieras imaginado? Créeme que me he imaginado muchas veces eso, muchas veces, pero yo misma a veces me contesto y digo, quizás el propósito de que yo viviera eso es, primero porque me considero que soy una persona muy valiente y muy fuerte, Lo eres. ya. Y el propósito quizás que viera eso es para ayudar a muchas personas que nos están viendo en este momento a salir de donde están. Porque desafortunadamente alguien lo tiene que vivir. Ujú. La Ya. primera vez que tú te animaste como a hablar de esto, me imagino que fue difícil. O sea, la primera vez que tú, no la vez del blog, porque realmente lo relató otra persona, pero la Ok. primera vez que tú dijiste, ok, lo voy a contar, ¿cómo fue? Siempre es difícil. Siempre es difícil porque hay heridas que para mí ya han cicatrizado, pero que no dejan de doler. Ya, siempre es difícil.
Y yo no sé si alcanzaste a leer el blog, pero cuando la gente leyó el blog, de hecho hubo una escritora de Londres que me contactó porque ella iba viajando, saliendo de Bogotá, y la prensa en Bogotá, el periódico El Tiempo lo tenía un reporte, o sea, me sacó una página completa El Tiempo porque El Tiempo me exaltó, Ok. me honró, porque aquí no me habían hecho lo que me hicieron allá. Aquí hicieron mucho amarillismo con mi noticia, Ujú. con lo que me pasó. Y El Tiempo me saltó y a ella le gustó todo como yo, la manera como yo exponía, o sea, ella sabía que todo lo mío era real por la manera como yo expresaba y detallaba cada suceso que viví. Y ella vino desde allá a hacerme una entrevista, después de Londres se vino a hacerme una entrevista a mí acá, a Imagínate. Colombia. Imagínate de lo fuerte que era. De esos 20 años, por lo menos tienes un buen recuerdo. Mi hija, lo único bonito que tengo es mi hija, no tengo más. Y la vida esa que tú imaginas que hubieras tenido si no te hubieras cruzado con este personaje, ¿tú sientes que hoy ya la estás viviendo o que la puedes construir? No, yo creo que, o sea, sola no me voy a quedar. Así es. Quizás en cualquier momento de mi vida volveré a rehacer mi vida, pero no es que a veces, ¿sabes qué nos pasa a veces? No sé, cuando uno se separa y uno está como solo, la gente cree como que, ah, o te hacen ese comentario como que tan bonita y sola, tan no sé qué, o sea, no es que yo esté bonita y esté sola, sino que simplemente ya o sea, mis características para esa persona con la que voy a compartir es muy diferente. Ya no es que sea exigente, es que yo tuve un cuadro de vida muy fuerte como para meterme con alguien que me dice, es que yo digo que tú tienes que hacer, no tengo que hacer qué. Cuando alguien me empieza a pretender y me habla de una manera que me hace retroceder a lo Enseguida es que un red viví, flag yo digo enseguida, chao contigo. total. Ya. Entonces no le aguanto absolutamente nada a nadie. Y no porque es que diga que soy menos tolerante o algo, no es que no sea menos tolerante, es que ya yo tuve un antecedente de vida y yo no voy a aguantarle nada a Sí, nadie. ya tú tienes muy claro, más claro Es que mis nunca, tus límites. límites y tus no negociables, por Sí. supuesto. Jackie, a pesar de todo esto, a pesar de la mala experiencia que en ese momento, justamente por medio de la iglesia y de Dios, que es lo más puro que tenemos, te intentaron manipular, ¿cómo es tu relación hoy con Dios? Wow, es mi todo, mi todo. O sea, al principio cuando todo sucedió estaba muy dolida, como que le decía, ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué permitiste que yo viviera esto? O sea, empezaba pero entonces cuando tú te adentras en las escrituras y yo leo la vida de David, la vida de José, la vida de los hombres de Dios no fue fácil. Entonces, este fue el propósito que Dios tenía, que yo viviera esto, Claro, que de pronto para muchos no es entendible, inclusive para mí que lo viví, pero yo sé que yo puedo ayudar a muchas personas que están del otro lado. así es, Jackie. Mira, te Ya. quiero dar las gracias en nombre de muchas mujeres que te estamos viendo, que te estamos escuchando, por alzar la voz, por esa valentía, por ser una mujer resiliente, por ser una mujer dispuesta a contar tu historia, a abrir tu corazón, a escuchar a muchas mujeres, a orientar a muchas mujeres que quizás están atravesando por una situación así similar y que tienen su vida en riesgo. Mándales un mensaje breve a esas mujeres que a esta hora te ven y que se han sentido conmovidas y tocadas con tu historia. Yo lo único que les puedo decir es que sí se puede, que sí pueden ser libres de esa situación, que se animen a dar el paso y salir adelante, porque quizás no vas a tener un mañana y no es bueno para tus hijos. O sea, mírame todo lo que yo he vivido, sé que puedes salir adelante, eres amada o amado por Dios y créeme que vas a salir adelante. Simplemente toma la decisión y aférrate a ella. Así es, Jackie, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Postre Primero Podcast. Espero que este episodio llegue, pero tenga un alcance impresionante y que llegue a los oídos y llegue a los ojos de las mujeres correctas y que se tomen decisiones, así como tú lo has dicho, porque estamos a una decisión de cambiar el futuro. Así que gracias, Jackie Franco, Daniela Vega, el Postre Primero Podcast. Estén atentos a nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y por favor déjennos todos sus comentarios. Les vamos a dejar aquí las líneas de ayuda por si tú, mujer que estás viendo esto, estás necesitando ayuda ahora mismo. Si te sientes en riesgo, no dudes en llamar. Un beso para todos y gracias.